Nadie lo vio llegar, y mucho menos Morgan, que estaba de espaldas en ese momento asegurando 2 bolsas de semillas junto al asiento del carro. Pero lo cierto es que estaba ahí, montado en ese vallo encerado, sin gestos, sin sonido, sin pilchero, sin perro, como si en la mitad de la calle hubiese crecido una estatua inverosímil. Cuando dijo la palabra Morgan, la palabra cayó en el polvo de ese pueblito sin nombre en el norte de Chubut. Y cuando la volvió a repetir, Morgan, pareció que fueran las mismas sílabas que él levantaba del suelo para volver a ofrecerlas al hombre que unos segundos más tarde se iba a dar vuelta todavía sin la cara de terror que lo acompañaría durante los pocos segundos que siguió viviendo. El primer disparo le atravesó la cabeza. Morgan todavía no había caído al suelo cuando una sucesión de balazos desmoronaron la yegua Zaina entre las varas del carro y entre los aullidos de los perros, primero el corbata y después el lamay, que alcanzados en la paleta desparramaron sus muertes junto al cadáver de su dueño. Ahora la calle se llenó de gente. Salieron de las casas, del almacén, del boliche, del hotel de la esquina, sin darse mucha cuenta que estaban formando parte de un círculo, cuyo centro era el hombre que ahora voleaba la pierna sobre el anca de su caballo y tocaba por primera vez el pueblo, con sus botas de taco alto y sus espuelas grandes, mientras aún conservaba en su mano un Winchester 30-30 con el cerrojo abierto. Y en su cara, esa expresión de feroz cansancio que mantuvo mientras caminaba unos pasos sin soltar el cabresto, y el círculo se desplazaba conservando su radio en todo momento, incluso cuando el hombre se detuvo para ponerse en cuclillas y tocar las manos de su caballo, concentrándose un rato en los tendones sudados. El primero en intentar hablar fue el viejo Fonseca. Su chacra bordeaba el mismo pueblo y sus padres y los padres de sus padres se habían inclinado sobre surcos parecidos y habían mirado el mismo cielo con los ojos semicerrados, mientras ahora su hijo, cuyos hijos y los hijos de sus hijos estaban también ahí, con los demás vecinos absortos, cohibidos, abrumados por esa fuerza que, indiferente a todo, parecía preocupada únicamente por las manos de su caballo. Y cuando las palabras del viejo Fonseca, todavía pensamientos sin sonido, o por lo menos no el sonido correspondiente a sus pensamientos, se oyeron, los hombres, duros, fuertes, burdos, toscos, cobardes sin saberlo, porque sus vidas habían sido duras, fuertes, burdas, toscas, y cobardes también sin saberlo, porque esa tierra, demasiado seca, les había absorbido sus sueños, su hombría, sus cosechas, su dignidad, su tiempo. Miraron esperanzados al hombre como esperando una respuesta, una aclaración que justificara la muerte de Morgan, de su yegua Zaina y de sus perros. Pero el hombre al que llamarían más tarde 30-30 no levantó la vista hasta después de un rato, y cuando lo hizo, no fue para mirarlos, sino consecuencia de haber levantado todo su cuerpo, que se inclinó un poco al tomar el cabresto y después caminó unos pasos mirando sobre su hombro las manos del caballo. Ahora el círculo se siguió desplazando con él a lo largo de la calle, y cuando se detuvo frente al jardincito de los Davidson, fue porque el hombre había abierto la puerta de madera y hacía pasar el caballo detrás de él, y ahí, en el cuadradito de alfalfa y pasto Billo fue desencillando lentamente, mientras en el vidrio de la ventana la cara indignada de Mary Davidson se componía en palabras que jamás habría dicho en presencia de sus padres, pero que tras el vidrio de la ventana admitían cierta lógica, que después en la puerta de su casa, que abrió todavía en el envión de su furia, se diluyeron en ese círculo del cual ella ahora también formaba parte, junto con sus parientes, amigos y vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo?, dijo Mary. ¿Y qué hacemos acá callados, todos muertos de miedo?
Pero esto lo dijo varias horas más tarde en la reunión de vecinos que se formó en la casa del viejo Fonseca, ahora algo desinhibidos de esa presencia que suponían dormida en el mejor cuarto del hotel, después de haber entrado como si fuera su casa y mirando unos instantes las 4 puertas cerradas, eligiendo una de ellas por la cual pasó y también por la cual unos instantes después saldrían disparadas hacia afuera unas bolsas, 2 maletas de viaje, un par de botas, cuyo dueño en la reunión de vecinos diría indignado: si no hacemos algo ahora, después va a ser tarde. Se va a apropiar del pueblo como hizo con mi cuarto y con mi jardín, dijo Mary, y con mi marido. Podría haber dicho la mujer de Morgan, si hubiera estado en la reunión, en vez de estar en su casa con el llanto ya seco, preocupada en calcular cuánto le cobraría a su vecino silvestre en sembrarle las 2 bolsas de semillas, y cuánto le costaría reemplazar la yegua Zaina y una de las varas del carro que había quebrado al caer muerta. Porque era un pueblo de agricultores muy pobres y muy solos, en la Patagonia ancha del año 94, y el tiempo lento de los años duros solo había dado tiempo a ese tiempo y a esa dureza, impidiendo el derroche del esfuerzo, del agua, de las virtudes, de las semillas, de los defectos, de las pasiones, de los bueyes, de las mulas, de los caballos de pecho y de cualquier actitud, movimiento o pensamiento que no formase parte de esa férrea determinación de subsistencia. Uno de los Anderson fue el que habló después. Su cara parecía formar parte de algo mucho más viejo que su cuerpo, tal vez cincelada por esa eterna espera de los que nada tienen que esperar, por lo menos del suelo y de los hombres que llevaban su apellido y que habían dividido su tierra en tantas partes como hijos eran, y cada uno de ellos trabajaba esa parte como si él ya no existiese desde el día aquel en que sus manos dejaron de cerrarse sobre las empuñaduras del arado para apoyarse abiertas en el dolor de su cintura, de donde parecían no haberse apartado desde entonces, y mucho menos en ese momento en que sus manos no solo encerraban su cintura, también encerraban sus palabras cuando dijo: yo no puedo hacer nada. El reuma, ¿saben? El reuma. Pero en casa tengo un fusil viejo y algunos de ustedes también tienen armas, y si nos juntamos, ninguno de nosotros sabe tirar. Hace años que no tiramos un tiro, y los pocos que tenemos armas ni sabemos en qué parte del galpón las tenemos guardadas. Yo creo que tenemos que esperar a que se vaya. ¿Para qué se va a quedar acá si no tenemos nada que le pueda interesar? Tal vez lo están persiguiendo. Tal vez algún vaqueano de la policía le está siguiendo el rastro, dijo alguien. Tal vez lo mejor sea esperar. Y dejar mientras tanto que sea dueño del pueblo, dijo Mary, indignada. Dejar que su caballo vive en mi jardín y se come el alimento de mis pollos. No, dijo una voz desde el fondo del grupo. Entonces todos se dieron vuelta. Mary, el viejo Fonseca, Davidson, los 2 Meyer, Santos, el mayor de los Faisca, las mujeres, todos se dieron vuelta, todos. Porque ese no formaba parte de las palabras que cualquiera de ellos querría haber dicho. Y lo miraron por eso, como mirándose a sí mismos, como cuando miraban sus campos, con las espigas triunfantes sobre la erosión y la seca, o como cuando miraban a sus hijos en algún atardecer, quién sabe cuándo. Da Costa, que no oía muy bien, dijo a alguien: ¿quién es? Forrester, le dijeron. ¿Cuál de los Forrester? El menor. El que hasta ese momento era considerado en la chacra como un chico, porque sus 2 hermanos eran bastante mayores, y que ahora era dueño de ese no, de las miradas, dueño además de las respuestas al aluvión de preguntas que después surgieron, dueño de la sonrisa que Mary le había dedicado. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Con qué? Él tiene un Winchester 30-30, ¿y vos qué tenés? Una escopeta vieja que ni siquiera sabés si funciona, nene. Entonces el más chico de los Forrester habló, y sus palabras, escuchadas como no lo habían sido nunca en cerca de 20 años, fueron estas. Yo lo vi al hombre cuando lo mató a Morgan. Llevaba el 30-30 cruzado sobre el recado y empezó a tirar sin llevarse siquiera el rifle a la cara. A Morgan le atravesó la cabeza, a cada perro le pegó en la paleta y a la yegua le metió 4 balazos casi en el mismo sitio. Todos nosotros juntos con buenas armas nunca podríamos ni siquiera empezar una pelea con él, y mucho menos terminarla. Por un instante se quedó callado, mientras pasaba la palma de sus manos por el pantalón descolorido, igual que hacía cerca de 10 años en la cocina de su casa, cuando sus ojos se agrandaban de admiración
ante las hazañas del padre Silveira, que las contaba lentamente, subrayando la autenticidad de cada pelea con los tajos hondos de su cara vieja, impasible junto al fuego familiar, como lo estuvo los días subsiguientes cuando ambos descalzos con cuchillos de madera, con la punta tiznada, trataban de alcanzarse en esas primeras lecciones de rudimentaria esgrima, que harían al más chico de los Forrester decir 10 años más tarde: «Solo hay una forma, desafiarlo a pelear a cuchillo». «¿Qué?» «Sí, a cuchillo. Me fijé en sus manos, no tiene los dedos tajeados, me fijé. Lo vi. No debe ser cuchillero», dijo con sencilla seguridad como lo hubiera dicho el padre Silveira. Al fin de esa noche la decisión estaba tomada. Forrester desafiaría al hombre del 30 y 30, como le decían al principio, y después 30-30, solo, como le dirían más tarde, a pelear cuchillo de manera de hacerlo separarse del Winchester. Y una vez iniciada la pelea, retrocedería hasta alguna parte donde estarían apostados algunos de los vecinos con sus horquillas de emparvar con palos y hasta con los perros. Cuando amaneció, 30-30 ya estaba en el jardincito de Mary. Su caballo, el extremo del atador, se dejó acariciar nervioso, y cuando él en cuclillas observaba los vasos, la mirada de Mary a través del vidrio de la ventana recorrió su nuca, su espalda, y el cabo de plata que asomaba sobre el borde de charol del tirador. Después su mirada volvió a la nuca, y sin darse mucha cuenta se demoró un rato en el perfil violento, y cuando sus ojos se encontraron, ambos quedaron contentos de sí mismos. Él volvió a su caballo, ella al interior de la casa, que había construido su padre como un límite de sus sueños y que ella había aceptado durante cerca de 19 años, pero que ahora, y ahí con el hombre cuyo caballo todavía masticaba la alfalfa de sus pollos, a pocos metros de su desconcierto, le pareció chica, mezquina, agresivamente propia y tal vez lejana. Sus manos y sus antebrazos enharinados detuvieron su accionar unos instantes más tarde, cuando la voz de su padre invadió la cocina y desalojó sus pensamientos cuando dijo: «¿Te va a alcanzar la leña?». Y ella dijo no, sin saberlo, como una pueril venganza a no sabía qué. Ahora su padre estaba dentro de la cocina, y de su camiseta, y de sus alpargatas, y de los pantalones sostenidos por la faja negra, pero fuera del desasosiego de la angustia de lo que estaba afuera y que él ahora miraba por el vidrio de la ventana mientras decía: «Todavía está el caballo». ¿Y el hombre? «No, el hombre no está». ¿No está? «No, estaba hasta recién». «Ahora no está. ¿Fuiste a la reunión anoche?». «Sí». «¿Qué decidieron?». «Desafiarlo a pelear a cuchillo». «¿Eh?». «Desafiarlo a pelear a cuchillo». «Desafiarlo a pelear a cuchillo», repitió el más chico de los Forrester. 2 horas más tarde, mientras sus manos abiertas con las palmas hacia atrás colgaban sobre sus muslos y los pies un poco separados, listos para aumentar la distancia si fuera necesario, como le había enseñado el padre Silveira, y tal vez como lo hubiera hecho si no hubiese muerto en esa rodada por Río Chico para dispersarse en piches, peludos, gusanos y aguiluchos, momentáneos depositarios de su carne y de su sangre. 30-30 lo miró en la mitad de la calle, no muy lejos del lugar donde había muerto Morgan, y los vecinos, apostados en donde habían convenido, dijeron después haber visto y oído más o menos esto: «Como guste». El más joven de los Forrester, con la mano derecha alerta, tensa, detenida a escasos centímetros del cabo de su cuchillo, mientras las manos de 30-30 parecían ajenas a la situación, también ajena para su cara, para sus brazos, para el Winchester que colgaba indiferente a lo largo de su cuerpo. «Con cuchillo», insistió Forrester. «Si usara el rifle a esta distancia estaría loco», fue la respuesta. Y Forrester ya no se sintió importante, sino que era nuevamente el más chico de los 3 hermanos, y su mano se aferró a su única fortaleza, que era el cabo de ese cuchillo. Hecho para cortar el pan, desfasar su caballo, carnear capones, pero que ahora, en el aire quieto de su última tarde, se tocaría con la hoja cuyo filo,
contra filo y su punta, hechos de una forma para que su forma no tuviera casi resistencia al entrar en la otra forma, empujada por el brazo, veloz, implacable, experto, que había parado los dos torpes y primeros hachazos y desviado una puñalada para entrar, esa forma en la otra forma, todavía parada con ambas manos, sobre el asombro de la herida como enmarcando el nacimiento de la muerte, del oscuro, del miedo, de la sangre que empapaba el pantalón y corría por sus piernas duras, sosteniendo el peso del hombre que ya se sabía muerto, mientras decía con una voz infantil, asustada, lejana en el tiempo, como surgida de su infancia: ¿no voy a morir? Sí, dijo 30-30, no como un mandato o una decisión, sino como un acatamiento a algo más poderoso, mientras bajaba la vista hacia el suelo, como esperando a ese cuerpo. Cuando cayó, todos se acercaron corriendo, sus dos hermanos, sus amigos, sus vecinos, y el más chico de los Forrester fue dado vuelta y abrazado por el más chico de los Forrester, pero que aún no lo sabía, y la sangre con el respaldo del corazón detenido, ya muerta ahora, quieta, sin objeto, llenando las manos impotentes del que ahora ya sabía que era el más chico de los Forrester, que miraba sus manos empapadas en esa sangre propia y ajena, que aceleraba la otra sangre también propia y también ajena. 30-30 se había dado vuelta y caminaba despacio, llevando el Winchester como una muleta ociosa bajo el brazo izquierdo, y cuando aquel se incorporó, dejando con suave respeto en el suelo el cadáver del que le había otorgado un nombre, una violencia imperativa, justiciera, y el mandato perentorio de su amor y de su odio, se detuvo sin llegar a darse vuelta, pero miró un poco sobre su hombro como esperando. Forrester embistió, y fue ese el momento importante en ese pueblito sin nombre en el norte de Chubut, porque la órbita y el sonido que la culata del Winchester produjeran ese día perduró para siempre en el recuerdo de esos hombres que ahora, de espaldas a los hechos, se alejaban vencidos del segundo de los Forrester, que con la mandíbula destrozada por ese culatazo indiferente, desdeñoso, velocísimo, aullaba de dolor en el suelo con la cara entre las manos. Y volvieron a sus chacras, a sus trabajos, a sus semillas, a sus mujeres, a sus arados, a sus hijos, mientras 30-30 quedaba dueño de ese pueblo, que parecía no interesarle en absoluto, recorriendo su única calle, viviendo y comiendo en el hotel, entrando a veces en el almacén y tomando lo que necesitaba, primero ante el estupor disimulado, luego la indignación callada y por último la indiferencia de sus dueños. Porque ahora aceptaban esa dependencia como habían aceptado otras, como la sequía, como la erosión, aceptaban, como habían aceptado los vientos, como habían aceptado los precios cada año más bajos de sus cosechas, llevadas a través de la distancia larga, pisoteada por los bueyes y por las mulas. Nunca hablaba con nadie, ni siquiera miraba a los que lo miraban. Y aquella vez que pidió una piedra de afilar, nadie se extrañó cuando uno de los vecinos fue a buscarla a su casa y se la trajo, porque al adueñarse de las cosas, se había adueñado de los poseedores de las cosas. Porque las cosas en los desiertos, como en las grandes ciudades, justifican las vidas, y las vidas dependían muchas veces de la posesión de las cosas. Mary Davidson era la única persona del pueblo que le hacía volver la cabeza cuando, sentado en los escalones de la galería del hotel, la veía pasar. Un día le chistó, y ella se detuvo, y cuando él le hizo señas para que se acercara, Mary Davidson lo hizo. ¿Qué? Él insistió en su gesto y ella se acercó más, con su dócil rebeldía distribuida entre las cejas y los ojos. Y algo en las palabras. ¿Qué quiere? El bayo le va a terminar el alfa. Y, dijo ella, en el boliche tienen semilla. ¿Se podía sembrar algo detrás de la casa? No alcanzaría el agua. Es una lástima. Por sus pollos, digo yo. ¿Qué se le va a hacer? Después los dos se quedaron callados un rato hasta que ella señaló con la cabeza el Winchester y dijo, ¿eso siempre lo lleva? Ajá. El finado don Rosas tenía uno. Después el silencio nuevamente y ella dijo, me voy. Hasta luego.
Cuando llegó a su casa se miró en el espejo de la cocina y el pelo fue puesto y retirado de detrás de las orejas una y otra vez en sucesivos y rabiosos intentos de parecerse a sí misma. Y cuando terminó de peinarse, sonrió al mirar su propia sonrisa ocultarse tras la seriedad de su cara. Afuera la tarde desierta se arremolinaba de viento. Nadie cruzaba la calle, y si alguien lo hubiera hecho sería inclinado, entrecerrando los ojos y protegiendo su cara de la tierra agresiva. 30-30, desde el bar del hotel, miraba hacia afuera con su cara indiferente, enmarcada entre el barbijo negro de su sombrero negro, mientras su misma cara sin barbijo y sin sombrero, horizontal sobre una mesa al principio, y luego pasada de mano en mano, junto con las palabras, buscado, 20.000 pesos por su cabeza, parecía también mirar indiferente, las miradas nada indiferente de los hombres. ¿Dónde estaba? Hace mucho que lo trajeron. Me dijeron que lo clavara en la pared del boliche, los 20.000 pesos los del Banco de Londres, de Río Gallego. A mí la cara me pareció conocida, entonces le dije a ella, buscá entre los papeles. 20.000 pesos, dijo alguien. Y todos pensaron en los 20.000 pesos, que era casi el doble del valor de sus chacras y de sus animales y de sus herramientas y de sus arados. 20.000 pesos, el doble del valor de sus carros. Y uno de los más viejos, seguramente Fonseca, dijo, si lo matamos entre todos podríamos dividirnos la plata. El más chico de los Forrester dijo, no. Nuevamente un Forrester fue mirado por todos porque cada uno de ellos se sintió un poco dueño de ese no. Porque 30-30 ya formaba parte del pueblo. Y lo habían visto comer, lo habían visto bostezar, lo habían visto caminar, lo habían visto estirar la mano para tomar un vaso y afeitarse y lavarse y secarse la cara con la toalla junto a la bomba del patio del hotel. Porque 30-30 ya formaba parte del pueblo. Por eso ahora, familiarizados con los movimientos del hombre que hasta ahora no había sido más que movimientos, la jerarquía de su terror había sido sustituida por el acatamiento a una serie de condiciones, y eso había dado a los habitantes del pueblo la seguridad que sienten los hombres libres cuando eligen el camino de la esclavitud. Y el miedo ya no lo tenían, como no tenían miedo a las secas o al hambre, porque sus leyes eran inexorables y no existía el elemento fundamental del terror, que es el de la posibilidad de la elección. Y el que lo mate tiene derecho a los 20.000, terminó de decir el más chico de los Forrester. Y el murmullo de aprobación que siguió a sus palabras se prolongó horas después en las casas respectivas, ante bocas entreabiertas de asombro ante la magnitud de la cifra y ojos abiertos ahora nuevamente de miedo ante la idea de ser ellos los autores de esa muerte, ante la idea de afrontar nuevamente la posibilidad de la elección. 20.000, ¿te das cuenta? 20.000, ¿pero cómo? No sé cómo, pero tiene que haber alguna forma. Con veneno, claro. Era la tesis defendida en alguna casa. Con veneno, a la noche, cuando esté dormido, decían algunos. Un tiro por la espalda desde la ventana, decía otro. Eran ideas, eran proyectos, eran sueños, eran hombres nuevamente con miedo, eran hombres nuevamente libres, eran hombres. Y era Mary, y era 30-30, abrazados junto a un muelle en las afueras del pueblo, apretados uno contra el otro mientras sus bocas aplastaban los besos, y el Winchester, ahora extendido en el suelo, paralelo a las sombras que la luna acostaba sobre el polvo. No hablaron por un rato largo, como con miedo a esa primera palabra, y la cintura de ella dando forma a esas manos, que a su vez daban forma al arco de su cuerpo, tan junto al otro cuerpo que la noche parecía quedar fuera. Hacia arriba las distancias se interrumpían una a una en cada estrella, y hacia abajo la tierra estaba quieta como esperando. El vestido se apelotonó junto al tirador y al cuchillo, y ella sobre el poncho extendido estaba desnuda. La luz de la piel parecía iluminar la luna, y las manos de él se detenían a veces en alguna parte. Entre los muslos se notó más la suavidad y la aspereza de ambas pieles, y la rodilla, al flexionarse, liberó la mano de su momentánea quietud y ésta siguió entonces su ávido recorrido por el cuerpo. Cuando las piernas fueron separadas, él la poseyó y sus figuras sobre el plano del mundo parecían una sola oscuridad.
convulsionada, absurda y sin motivo, y la figura del mundo desde el plano del poncho extendido parecía para Mary y 30-30 una sola oscuridad, convulsionada, absurda y sin motivo. Alguno de los dos dijo para siempre, para siempre. Tal vez sonreían. Desde esa noche el pueblo se empezó a sentir dueño de 30-30 porque los hombres son los que son sus apetitos y los sueños se nutren de esos apetitos y los habitantes del pueblo soñaban en la forma, en el momento, en el lugar en que esas manos laboriosas, toscas, cobardes, avarientas, fueran dueñas de esa muerte. Por eso lo miraban, lo observaban, trataban de acercarse mirándose recelosos unos a otros por miedo a que alguien se adelantara, porque poco a poco fueron sintiéndose dueños de esa vida que, ajena a todo, seguía desplazándose por la calle, dentro del hotel, en el boliche, en el almacén, actuando como si fuese el poseedor de ese pueblo, cuando en realidad ahora era el poseído. Un lugar estratégico para disparar sobre su espalda al entrar al hotel, ubicado en una lomita oculta de Duraznillo, fue disputado a golpes por dos de los vecinos. Otra vez un hombre quedó de guardia toda una noche bajo la ventana de 30-30 por sospechar que otro lo iba a atacar. Alguien otra vez le volcó un vaso de vino como por descuido ante la sospecha de que tuviese veneno. Le cuidaban la vida para poder tener después la exclusividad de su muerte. Trataban de hacerse amigos de él y hasta las mujeres se acercaban a Mary, que ignoraba todo, con forzada salamería, y ella con su nueva felicidad a la noche sobre el poncho extendido le decía: están todos mucho más buenos, me quieren más que antes. Hasta a vos me parece que te quieren. Ajá. ¿En serio? Te han perdonado, ya no te odian. ¿Y vos? Ella se reía. Lo besaba con infantil y femenino sentido de propiedad, como si fuera poseída, pero también poseedora de aquel que la poseía. ¿Sabes una cosa? Hasta papá me pidió que entraras a casa a tomar un vaso de ñaco. ¿Te gusta el ñaco? Sí. Entonces vení mañana. Pobre, ¿sabes? Está viejo. Y yo antes era muy mala con él. Muy mala. Desde que te conozco soy mucho más buena con todos. El vino se enturbió cuando la cuchara revolvió el ñaco del fondo de los vasos. Mary, excitada de orgullo y de nervios, le decía a su padre: te va a gustar, vas a ver. Habla poco y es distinto. Pero te va a gustar, papito. Distribuyó los vasos sobre una carpeta, lo miró y le dijo: papá, tu camisa. Cambiate, dale, sé bueno. Apúrate que ya va a llegar. Cuando el padre volvió, ya 30-30 había llegado. Los hombres se estrecharon la mano en el medio del cuarto y Mary los miró feliz, sintiendo que todo era distinto. Y cuando dijo: acá no necesitas esto, sonso, le sacó el Winchester de las manos y su mirada se demoró encima, o tal vez debajo, de la mirada de él. Y cuando llevó el rifle al otro cuarto no se dio cuenta que lo llevaba abrazado contra el pecho, como si esa arma fuese una parte viva del hombre que en ese momento miraba sin miedo a la escopeta de 2 caños que lo apuntaba. Cuando Mary volvió, ya su padre había oprimido la cola del disparador y el clic que se oyó enmudeció ese grito en su garganta que quedó ahí frustrado, como el estampido que no se produjo, como los perdigones que nunca salieron del cañón viejo de la escopeta. La mirada golpeó en la cara de Mary y ella, desesperada, no podía hablar. Su padre, hincado en el suelo, pedía por su vida, mientras el cuchillo que pareció haber crecido en la mano de 30-30 fue depositado lentamente sobre la mesa, junto al ñaco ya apaciguado en el fondo de los vasos. Después salió, y al cerrar la puerta dejó atrás las palabras para volver a su lenguaje de movimientos. Caminó unos pasos, se detuvo, quieto, con los brazos algo separados de ese cuerpo, sin gestos, sin idioma, sin armas, sin caballo, como un Cristo, dejado abandonado en la mitad de la calle. Al verlo desarmado, se fueron acercando, lo rodearon temerosos y alejados al principio, formando un círculo cuyo radio se achicaba de codicia instante tras instante. Después fue la horquilla de emparvar del viejo Fonseca clavándose sobre su hombro, y enseguida todos,
Meyer, Santos, el mayor de los Faisca, los dos Forrester, los hombres, las mujeres, los chicos, los perros, todos precipitándose como hienas hambrientas sobre un león herido. Eran palos y cuchillos y puños y piedras, destrozando esa carne, derramando esa sangre que cada uno de ellos consideraba propia. Cuando el primer disparo se oyó, el círculo se abrió de asombro, como si ese cuerpo lacerado hubiese sido el autor del disparo, oído por todos menos por el viejo Fonseca, que cayó boca abajo sobre su propia herida. Y cuando apareció Mary, con el Winchester en la mano disparando sobre el grupo, los que no cayeron se dispersaron aterrados. Ahora era Mary junto a 30-30, llorando y haciendo fuego sobre las últimas espaldas ya lejanas. Inclinada sobre el cuerpo, abrazó su cabeza y después de un rato dijo seriamente: no sé si estás muerto o si estás vivo, pero sé que en algún lado tenés que estar, porque los hombres como vos no desaparecen. Sé que me estás escuchando. Sé que sabes ahora que yo no sabía nada cuando te saqué tu Winchester. Entre la sangre de la cara, los ojos de 30-30 estaban cerrados, el pelo empapado sobre la frente parecía una pincelada más intensa. Ella prosiguió: si estás vivo voy a curarte y vas a ser mío para siempre. Y si estás muerto voy a enterrarte y vas a ser mío para siempre. Levantó la cabeza y a través de sus lágrimas miró el desierto que aparecía entre las últimas casas, ahí donde el pueblo ya se acababa. Miró hacia atrás y la cara de su padre la miraba a través del vidrio de la ventana. Miró hacia el costado y en la calle vacía flotaba casi inmóvil el humo de sus propios disparos. Miró hacia arriba y en el cielo sin nubes no había nada. Después inclinó su cabeza y dijo: 30-30, no dijo Dios, dijo 30-30.